ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. ¿Cuál es el secreto de sus ojos? Específicamente hablamos de los ojos de una película que ha sido galardonada con el Oscar de la Academia como mejor película extranjera en el último año. Ezequiel, sobre todo te toca muy de cerca porque es una película argentina. Y orgullosísimo de que sea película argentina, a mí que me gusta mucho el cine. Ganadora del Oscar, me quedé ahí esperando hasta entrada la noche a ver si ganaba o no ganaba. Creo que además merecido el premio, ¿no? Yo sé que los argentinos tenemos fama de ser fanfarrones, así que me voy a tomar de esa fama y quiero decir que estoy muy contento que la película sea argentina. Creo que el cine argentino tiene en términos generales buena calidad, muy bajo presupuesto y a veces no está muy bien manejado desde el Estado el apoyo que debería recibir, pero en este caso se produjo, bueno, una conjunción entre un excelente director y una muy buena producción que permitió hacer una película que, yo el día que salí de verla dije, esta película tiene que competir por el Oscar y tiene grandes chances de ganar, porque tiene una calidad fílmica muy similar a la de Hollywood, ¿no? Ajá. Y obviamente Hollywood es solamente un patrón dentro de la cinematografía, pero esta película es muy cercana visualmente al espíritu de Hollywood. Así que lo primero recomiendo como argentino que la vean y decir que uno se siente orgulloso que compatriotas de uno hayan tenido un logro como este. Compitió contra una película de origen peruano que también es muy buena y que realmente también hubiera merecido el premio, así que bueno, uno lo siente como un lindo logro, es que una película de su país gane el Oscar a mejor película en idioma extranjero. Bueno, hablando de Hollywood, el director de la película conoce muy bien lo que es el mercado de Hollywood porque trabaja en Estados Unidos y en varias series televisivas muy importantes, ¿no? Bueno, él por ejemplo dirigió el capítulo más visto de Doctor House, lo dirigió Campanella. Yeah. Así que es un gran director que tiene Argentina, que hace gran parte de su trabajo. También dirigió varios capítulos para la serie La Ley y el Orden. Sí, es un gran director, hizo varias películas además también, que son películas muy lindas y que vale la pena descubrirlas a partir de este premio de su última película, El mismo amor, la misma lluvia, por ejemplo, Luna de Avellaneda, El hijo de la novia, una película sensacional. Son todas películas muy lindas, vale la pena verlas. Tiene un gran trabajo con los actores y sobre todo con Ricardo Darín, que es un actor bien reconocido dentro de Argentina y que hace muchas películas. Yo creo que la mayoría de las películas argentinas él aparece y tiene un papel preponderante y realmente sabe llevar muy bien el film. Así que es una película que vale la pena verla por su calidad, pero sobre todo por el contenido que tiene, que es un contenido que a nosotros los latinoamericanos nos puede hacer pensar en muchas cosas que vivimos y que probablemente vamos a seguir viviendo. Hablemos de El secreto de sus ojos, entonces. El secreto de sus ojos trata básicamente sobre un crimen, es un policial, trata sobre un crimen muy cruento que se produce, un matrimonio idílico, un hombre joven, una mujer joven que realmente se quieren. El hombre un día sale para su trabajo, es empleado bancario, sale a su trabajo y en ese interín, durante la mañana, entra una persona que al principio no se sabe quién es a la casa, golpea brutalmente a la mujer, la viola y la mata. A partir de ahí entra el juzgado, interviene y aparece el personaje que interpreta Ricardo Darín, que es Espósito, y de alguna manera ese personaje va a empezar a llevar adelante la investigación junto con la jueza que está a cargo del caso. Y por supuesto es un caso que los afecta tanto, porque ese matrimonio era un matrimonio tan idílico y porque Morales, que es el hombre, el marido, tiene un amor tan fuerte y tan profundo hacia su esposa que ellos se sienten profundamente impactados y deciden llevar el caso hasta las últimas consecuencias para intentar descubrir qué fue lo que sucedió.
Finalmente, bueno, ellos hacen toda su investigación y después de un tiempo y de mucho esfuerzo y de algunas la película tiene la particularidad de, a pesar de ser un policial y de tener escenas muy duras, tiene también momentos para la risa muy bien medido. Es una de las características que tiene Campanella, el manejar el sentido del humor, ¿no? Yo creo que los argentinos tienen bastante sentido del humor y nos gusta mucho reírnos. Y creo que Campanella supo reflejar eso, ¿no? Es decir, a pesar de que la película es una película dura y tiene una problemática muy, muy dolorosa para los argentinos, como es la justicia, los argentinos tenemos una justicia que no nos representa realmente, que ha cometido barbaridades y que ha funcionado por momentos bien y después, a causa de los políticos, se han revertido situaciones que realmente afectaron a la institución de la justicia. No todos saben que en Argentina hubo un gran genocidio causado por un gobierno militar. Esos militares fueron juzgados, de esto trata también en parte la película, fueron juzgados, posteriormente fueron puestos en prisión y después desde el Poder Ejecutivo se los indultó. Todo el trabajo de la justicia quedó en la nada, y eso hizo un daño muy grande a la justicia como institución. Porque ustedes imagínense vivir en un país donde un genocida que fue juzgado por la justicia queda en libertad. Entonces, ¿qué pasa con el delincuente común y corriente? ¿Qué derecho hay de ponerlo en la cárcel? Claro, entonces, de alguna manera, eso dañó profundamente la institucionalidad de la justicia dentro de Argentina, y la película refleja esto, que además yo creo que todos los amigos latinoamericanos que están escuchando saben perfectamente de qué estamos hablando, porque lamentablemente esto no es solo patrimonio de Argentina, la falta de justicia. Y de alguna manera esta película refleja eso, porque a pesar de que la justicia lucha y de que las personas que están a cargo, el personaje de Espósito y la jueza luchan para de alguna manera llegar a esclarecer el crimen y logran esclarecerlo y poner preso a la persona que fue responsable, los avatares de la justicia terminan dejándolo en libertad al poco tiempo. Mira vos. Entonces, este planteo es uno de los planteos que también recorren algunas películas norteamericanas, pero lo interesante es que lo resuelven de una manera distinta, que lo resuelven de una manera diferente, porque uno cuando ve una película norteamericana, cuando la justicia llega a su límite de lo que puede hacer, una de las cosas a las que se recurre es a la justicia por mano propia. O, que es lo que se vio últimamente, a la tortura. Entonces, cuando de repente una persona no dice lo que tiene que decir, como por ejemplo la película Hombre en Llamas, ¿no? Es decir, se recurre a la tortura en pos de lograr una verdad que sería la salvación para otras personas. No deja de ser una justificación de la tortura. No, hasta en la película Batman, El regreso del Señor de la Noche, una película de superhéroes, se recurre a la tortura para que uno de los personajes revele determinada información. Que es clave para desarrollar el proceso que lleve a establecer la justicia de lo que sucede. Pero, sin embargo, utilizan herramientas que son ilegales, ¿no? Es decir, esa confrontación entre la justicia y la legalidad. Es decir, como si la justicia corriera paralelamente a lo que establecen las leyes, lo cual es algo bien triste para que se plantee en una película y bien triste para que nosotros estemos pensando que las leyes no son representativas de la justicia. Claro. Y de alguna manera en El secreto de sus ojos creo que sucede algo parecido, porque la justicia no acciona, entonces hay un personaje que va a decidir accionar, pero contrariamente, en vez de no cumplir como decíamos recién, de ir paralelamente a la justicia, lo que se va a encargar de hacer es que se cumpla lo que la ley dice. Esta es la diferencia fundamental que yo creo que no se nos tiene que escapar. El objetivo del personaje, que es el personaje de Morales, que quiere hacer justicia con el asesino, no es ni hacer justicia con mano propia, ni torturarlo por una verdad mayor, sino es que se cumple el primer dictamen que tuvo la justicia. Cuando la justicia indulta al asesino, él eso lo ve como una falla del sistema, porque ya había una sentencia. Entonces lo que él va a intentar hacer es que esa sentencia, que era la sentencia de cadena perpetua, prisión perpetua, se cumpla con ese personaje. Claro. Entonces esa diferencia es fundamental para entender la película y para diferenciarla de muchas películas que pueden parecer similares, que son de la factoría Hollywood. Hacemos una pausa en la charla, estamos con Ezequiel Delutri mirando una película latinoamericana
que recibió la distinción a Mejor Película Extranjera en los premios Oscar de Estados Unidos. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Algunos dicen que el plano secuencia de El secreto de sus ojos, ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera, es, Ezequiel, uno de los mejores planos secuencias que han sido filmados. Yo creo con total honestidad que sí, que es verdad, que es uno de los mejores planos secuencia que se filmaron hasta ahora. En primer lugar, ¿qué es un plano secuencia? Tal vez algún oyente no lo sabe, aunque ahora es un concepto bastante común. Es una toma única, muy prolongada, donde la cámara se va moviendo y durante una duración mayor a lo que es una toma común, la cámara avanza sin cortes. Uh-huh. Entonces eso demanda mucha pericia y mucho entrenamiento por parte del equipo técnico que hace la película y también de los actores, porque implica por ahí 5 minutos de corrido donde no se pueden equivocar y donde tienen que hacer exactamente lo que está previsto. Seguramente muchos recordarán la escena, los que vieron en la película El Resplandor de Stanley Kubrick, recordarán el plano secuencia en el cual la cámara sigue al nene que va en el triciclo. Eso es un plano secuencia. La cámara recorre varios pasillos de un hotel siguiendo un nene que va en un triciclo y de alguna manera nunca se corta. La cámara tiene continuidad. Ahora, lo sensacional del plano secuencia, famoso plano secuencia de la cancha de Huracán, que se puede ver en internet el fragmento, es que comienza con una panorámica, con una vista aérea de la cancha, la cámara va bajando y aproximándose como si tuviera un zoom. En realidad son varias secuencias que se unieron dando la impresión de que es una sola. La cámara va bajando, se mete prácticamente sobre la cabeza de los jugadores hasta que llega a los dos personajes que están en la tribuna. Entonces arrancar de una panorámica y sin corte de cámara, llegar a un primer plano de la cara de los personajes es algo nunca antes visto en la historia del cine. Mirá vos. ¿No? Entonces es un orgullo que en Argentina se haya podido hacer eso porque realmente hubo mucho trabajo, mucha tecnología puesta en juego y mucho ingenio, porque a veces los recursos técnicos no daban para hacerlo, pero bueno, se suplió lo que se pudo con ingenio. La secuencia realmente es muy buena. Y no termina con ese primer plano, sino que continúa. Una secuencia bastante larga. Este plano secuencia está muy bien pensado, muy bien llevado adelante. Yo creo que realmente impresiona. Yo vi la película en el cine y me impresionó. Yo tengo que reconocer que yo soy de los que se expresa mucho cuando esté en el cine o en el teatro, que aplaudí cuando terminó el plano, porque es un plano realmente que está hecho con una maestría, una perfección, que uno se queda admirado y sorprende para todos los que son prejuiciosos con respecto al cine latinoamericano. No me gusta, o mírenla porque se van a quedar sorprendidos con esa secuencia. Asombra que en un país latinoamericano se haya podido hacer, ¿no? Es propia de Hollywood. En ese proceso entonces también técnico que ha llevado a la película a ser galardonada, entra el tema de la justicia que habías planteado como central en todo esto, también a ser discutido en la conclusión de la misma, de buscarle una salida a este laberinto que parece ser que nos lleva a una visión pesimista sobre la posibilidad de tener realmente justicia en este mundo. La gran pregunta, Esteban, es ¿qué pasa cuando la ley falla? Es decir, ¿qué pasa cuando la ley no cubre con las expectativas de los ciudadanos a los que debería de alguna manera proteger?
creo que cada uno en su país puede buscar en los diarios, rastrear y va a encontrar noticias donde la ley realmente no satisface lo que uno piensa que debería hacer. Hace muy poco tiempo en mi país sucedió un caso de esos que a uno lo dejan pensando. Un joven de 18, 19 años corriendo una picada, es decir, una carrera de autos ilegal, atropelló a una mujer y a su hija. Y el marido era toda la familia que tenía y quedó totalmente solo de la noche a la mañana. La mujer y la niña murieron en el accidente. El chico, por supuesto, fue preso, pero a los años quedó en libertad. Uno siente que, y además con posibilidad de continuar manejando un vehículo. Entonces, bueno, uno siente que la justicia no obró de manera correcta, porque, esa persona cegó la vida de tres, no solamente de uno, porque también el marido que perdió a toda su familia. Claro. Una vida truncada, seguro. Truncada totalmente, ¿no? Tuvo que empezar de cero. Y uno siente, cuando ve esas cosas, dice, bueno, esta justicia no es la ley no es representativa, porque todo esto se hizo dentro de un marco legal. La ley no es representativa de lo que uno espera. No se hizo justicia, se aplicó la ley. ¿No? Y creo que pasa a veces con determinados fallos, se le da determinada cantidad de años y uno dice, pero por lo que hizo, realmente es poco, debería pagar más, o uno desde el desconocimiento, por supuesto, porque uno no es una persona de leyes, pero uno entiende que la ley está hecha para equilibrar la sociedad, y a veces uno siente que ese equilibrio no se da. Y la gran pregunta que plantea El secreto de sus ojos es precisamente qué pasa cuando la ley no cumple con nuestras expectativas. Sí, porque hay dos caminos. Uno es el camino a la justicia por mano propia, que todos sabemos a qué lleva. A barbaridades como se han cometido siempre, que la justicia se ha tomado en manos de una persona que no tiene la capacidad que tiene el Estado para juzgar, y de alguna manera no tiene ni los elementos ni los recursos como para poder llegar a una conclusión racional con respecto a los hechos, donde se mezclan las emociones. Es decir, hay que diferenciar muy bien lo que es una venganza de lo que es justicia. La justicia está desprendida de emociones. La justicia es simplemente la aplicación de una serie de leyes. No puede haber emoción metida en el medio. La venganza implica emoción. Claro, por eso a veces cuando se hace la imagen de lo que es la justicia, se hace de esa mujer con los ojos vendados, el rollo de la ley o el libro de la ley en una mano y la balanza en la otra, ¿no? Para ser lo más imparcial posible, ¿no? Seguramente, es el principio de equidad, el principio de equilibrar las cosas. Por otro lado, tampoco los ciudadanos no podemos ni hacer justicia por mano propia, ni tampoco podemos suplir lo que la justicia no realiza. De alguna manera nos encontramos frente a un dilema, yo creo, de difícil solución, porque las líneas que intenta establecer la justicia son cada vez más borrosas en nuestros países, y creo que la distinción entre lo bueno y lo malo también es cada vez más borrosa, y eso hace que cada vez las leyes sean leyes más complicadas en su aplicación. Y por otro lado también uno tiene que pedirle a la justicia, y esto es lo que a veces nos cuesta también pedir, es que ese criminal, esa persona que cometió una acción incorrecta, sea castigado, por supuesto, pero además que sea restaurado. Sí, además que tenga, si lo merece y si corresponde, que tenga su oportunidad de demostrarle a la sociedad que hay una posibilidad de cambio. Sin embargo, todos sabemos también que la otra parte de la justicia, que es el sistema carcelario, dentro de nuestros países es, como se dice, una escuela del delito. Entonces, en vez de alguna manera de intentar restablecer a la persona que realmente quiera reinsertarse en la sociedad, no lo reinserta. Entonces, el problema de la justicia es un problema mucho más vasto. Hay gente que dice, mano dura. Digo yo, por supuesto, la ley se tiene que cumplir, pero la mano dura no es la respuesta. Hay que entender que todas las personas delante de Dios tienen las mismas oportunidades, y que para Dios la transgresión o el pecado no tiene trascendencia concreta, sino que es una transgresión, es un pecado. Entonces, bueno, todos tienen posibilidad de redención. De redención, ¿no? Uno piensa en una figura como Moisés. Moisés fue un homicida. Y sin embargo, Dios le dio la posibilidad de guiar al pueblo de Israel en su liberación. Y había matado a una persona. Entonces uno dice, bueno, frente a ese tipo de situaciones, uno tiene que pensar también cuál es el rol de la justicia y qué es lo que tenemos que pedirle a la justicia. Pedirle que alguien se pudra en la cárcel
es algo, a mí me parece, yo entiendo perfectamente a una víctima, a alguien que le han matado a un hijo, o una esposa que pida esto, lo entiendo perfectamente, pero entiendo que los que podemos establecer una distancia emocional con el hecho, no podemos pedir este tipo de cosas, y entiendo que la justicia tampoco tiene por qué dar este tipo de cosas, así como puedo entender el reclamo de la persona, entiendo también que la justicia no está para que la gente se pudra en la cárcel. Uh-huh. Y tampoco el tema de la justicia por mano propia, que al descreer tanto del sistema y de los elementos con los cuales se puede llegar a aplicar algo y la inacción, la gente tiende a aplicarla por mano propia. Por supuesto, y yo creo que esto es algo muy frecuente en nuestros países, lamentablemente, y que además cada vez va a ser mayor si no se toman medidas institucionales para detener esto. De manera que efectivamente la justicia es un gran problema que enfrentamos, y creo que lo que plantea la película con bastante certeza es precisamente esto, es decir, hay un problema con la justicia, y hay un problema que no es fácil de resolver, y hay un problema que tenemos que sentarnos a pensar en serio para que estas cosas no sucedan. Uh-huh. Ahora, hace 2 milenios, Jesús se definió al mismo como la verdad, ¿no? Uh-huh. Jesús tiene varias frases, la frase de yo soy, ¿no? Sí, es decir, sí. yo soy, y una de esas frases, él se define como la verdad. Y lo que tal vez nosotros tendríamos que entender es que esta frase no es inocua. La justicia debería sustentarse en el concepto de verdad. ¿Cómo podemos alcanzar la verdad? Si no hay verdad, tampoco va a haber justicia y tampoco va a haber equidad. Claro. Entonces, tal vez la pregunta más grande a la que nosotros nos enfrentamos es ¿qué es la verdad? ¿Y cuál es la verdad que nos permite dirimir precisamente qué es lo bueno, qué es lo malo y cuáles son los pasos que hay que seguir frente a eso? Creo que cuando Jesús dijo la frase, es una frase bien interesante, porque él no dijo, yo puedo revelarles la verdad, o yo puedo mostrarles la verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Uh-huh. La pregunta es si todos nosotros tenemos el coraje para acercarnos a esa verdad, no a alguien que nos muestra la verdad, sino a una persona que se definió a sí mismo como la verdad. Cuando Jesús dijo, yo soy la verdad, estaba diciendo que para conocer la verdad, yo no me tenía que acercar a un concepto abstracto, sino que me tenía que acercar a una persona. Si nosotros queremos verdad para nuestra sociedad y queremos verdad para nuestra vida, hay un solo camino, que es acercarnos a la persona de Jesucristo. Él es la verdad, y esa verdad, dice Jesús, nos va a ser libres, y ser libres es poder tener justicia en nuestra vida y en nuestros pueblos.
Concierto para violín número 1 en la menor de Bach. Escuchábamos aquí en Tierra Firme uno de sus movimientos. Queremos ahora escucharle a usted sobre esta película que hemos analizado con Ezequiel, pero más específicamente del tema que presenta, que es el de la justicia. Por correo electrónico puede hacerlo escribiendo a tierrafirme@transmundial.org, tierrafirme@transmundial.org. Si prefiere, hágalo escribiendo al sitio de internet también, donde hay una sección de contacto y otras ayudas más, www.tierrafirmertm.org. A su vez podrá allí en este sitio encontrar el audio del programa para escucharlo en línea nuevamente, el archivo MP3 que se lo regalamos para que lo baje sin costo de su parte, también la transcripción, el texto completo de la conversación con Ezequiel y la posibilidad de opinar y dejar su punto de vista sobre este programa. Todo en www.tierrafirmertm.org. Allí van a poder encontrar este tema y otros temas que tratamos en Tierra Firme con Ezequiel y Salvador de Lutri. Por aquí nos vamos quedando entonces, invitándole a que sintonice esta programación o nos visite en internet, cuando también estaremos atentos para responderle. Mientras tanto, esperamos volver a encontrarnos cuando anunciemos una vez más Tierra Firme.